Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar sobre religión, en concreto vamos a hablar sobre Jesucristo y para ello contamos con la presencia del teólogo José Antonio Pagola. Bienvenido. Gracias. Bueno, el motivo cronológico de esta conversación con José Antonio Pagola es la aparición de este su último libro, lleva el título general del Camino abierto por Jesús, y este es el segundo tomo de ese bloque y está dedicado al evangelista Marcos. Es así, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Bueno, es digamos, un proyecto de 4 volúmenes. 4 volúmenes que llevan, sí, ese título general, El Camino abierto por Jesús, y en cada uno de los volúmenes se va exponiendo el camino abierto por Jesús, pero desde la perspectiva de cada evangelista. De cada uno de los evangelistas. Comenzó con Mateo, sí. Este es Marcos, no sé si están a punto de salir los otros. ¿O? Bueno, Lucas está preparado, podrá salir quizás para Semana Santa o Pascua, y Juan saldría ya el año que viene, más o menos después del verano. Sí, después del de alguna manera. Y yo insisto, la gente está atendiendo mucho ahora al cada evangelista, pero me alegra que hayas hablado del título general, que es El Camino abierto por Jesús. Y detrás de ese título hay una intencionalidad. Y es que los primeros cristianos, cuando van naciendo las primeras comunidades, no se sienten miembros de una nueva religión. Lo que hablan no hablan nunca del cristianismo como religión, sino un camino que ha abierto Jesús. Un camino, dicen, inaugurado por Jesús, un camino nuevo, algo que deja atrás la tradición judía, y un camino de humanidad, un estilo humano de vivir. Y si yo quiero abrir ese camino, es porque creo que en estos momentos en los que hay tanta incertidumbre, tanta crisis religiosa, etcétera, creo que Jesús lo podemos recuperar como el ejemplo de un estilo de vida que es realizable en cualquier cultura y en cualquier época, y que es un estilo de vida humano y al mismo tiempo humanizador. Ese es mi intento. Sí, sí. De todos modos, que el camino abierto, según cada uno de los evangelistas, hay notables diferencias, digamos, en el planteamiento. Sí. Bueno, este Marcos, concretamente, Marcos es el evangelista más breve. Solo tiene 16 capítulos. En realidad ha sido un evangelio que ha ocupado un lugar muy discreto. Podemos decir el menos utilizado durante siglos. Y menos valorado, entonces. Y el menos valorado. Sí. Pero lo que ha sucedido ahora es una verdadera revolución. Y es que se ha descubierto que es el más auténtico, el que presenta la figura de Jesús con más frescura y el que ha sido la base en la que se han apoyado Mateo y Lucas. Entonces, esto le está dando hoy al Evangelio de Marcos una importancia especial para acceder a las fuentes más cercanas a Jesús, y porque tiene materiales que son más fiables que los que pueden tener Lucas y Mateo. Por decir algún adjetivo así que definiera los otros, el de Mateo es... Bueno, el de Mateo es el más largo y es el de los grandes discursos. El discurso del Sermón de la Montaña, diferentes discursos, 5 discursos, hasta tal punto que se ha pensado que es un intento de presentar a los cristianos un Pentateuco, los 5 libros judíos, pero de forma cristiana. Luego Lucas es para mí, si me preguntan qué evangelio leer de manera continua para hacernos una idea de lo que ha quedado recogido de Jesús, yo siempre recomiendo Lucas. Lucas porque tiene el evangelio de la infancia, cosa que no tiene Marcos, por ejemplo, y porque presenta la figura de Jesús como la expresión de la bondad, de la compasión de Dios, es el más atractivo, sin duda alguna. Ahí están las grandes parábolas del Padre Bueno, el Hijo Pródigo, las parábolas donde se remarca mucho el sed compasivos como vuestro Padre es compasivo, etc. Es un evangelio. De eso hablaremos, de la compasión, porque es uno de los elementos que me parece destacado. Bueno, ¿y Juan? Pues de alguna manera. Bueno, Juan es muy posterior. Siempre se ha hablado del predilecto, ¿no? Sí, pero en concreto el evangelio no sabemos exactamente de quién proviene, y ya recoge una cristología mucho más elaborada. Estamos ya después del año 100, y es otra cosa ya distinta. Bueno, digamos también que no ha faltado la polémica,
Parece que va a unir. Va acompañado, y no es una publicidad buscada, pero sí ha ocurrido. Vamos, la historia es muy larga. Lo sorprendente ha sido que, porque estos libros no tratan de dogmática, de doctrina propiamente, sino que es una presentación muy sencilla. Dice por lo del Nihilostat. Por el Nihilostat, sí. Que bueno, por si alguna persona de los que nos están hablando no le suena eso, Nihilostat es algo que, digamos, la jerarquía coloca en un libro para decir que tiene todas las bendiciones, nunca mejor dicho. Eso es. Suele haber, sí, es el Nihilostat, es que no hay nada contrario a la doctrina de la fe. Y luego suele ser el imprimatur, pues imprímase, ¿no? Entonces, realmente en el actual derecho canónico, el teólogo no tiene obligación de pedir el Nihilostat, y yo nunca lo he pedido. Pero la editorial PPC es una editorial pues, que se comprometía, yo no sé si por escrito incluso, a pedir el Nihilostat de ciertos libros, por ejemplo, de los que abordan temas bíblicos, ¿no? Y entonces, pues no hubo ni un problema. La editorial pidió el Nihilostat para el Mateo y las cosas discurrieron bien. Y no sabemos por qué, pero a la hora de hablar de Mateo hubo un dictamen. De Marcos ya. Hoy de Marcos, perdón. Hubo un dictamen negativo, al cual yo respondí con un estudio de más de 60 páginas, ¿no? Y como resultado de todo eso, pues al final la decisión del obispado de Getafe ha sido que no niegan el Nihilostat, pero tampoco lo conceden. Ya. Entonces ha quedado ahí, es una figura un poco extraña, como una especie de silencio administrativo, ¿no? Con lo cual, a mí se me está diciendo pues que si no hay nada en contra puedo publicar, vamos. O sea, y se ha publicado ahora en otra editorial. Bueno, este sí, se ha publicado con otra editorial, de Esclede, Bruguera. Sí, sí, de alguna manera. Bueno, pues esas son las circunstancias. De todos modos, y entrando, digamos, en profundidad en su proyecto, tanto con estos libros, sobre todo el encabezamiento, que ya es bien significativo, como con conferencias, cursos y en los que está participando, me parece que sí, que tiene como un proyecto alrededor de Jesús o de Jesucristo, ¿no? Sí. Claramente. Mi objetivo en este momento es recuperar la persona de Jesús y su mensaje para los hombres y mujeres de hoy. Porque estoy convencido de que Jesús, en el momento precisamente en que las religiones están entrando en crisis, va a emerger todavía con mucha más fuerza todo el poder atractivo que tiene Jesús, independientemente de la confesionalidad de los cristianos, la fuerza que tiene Jesús para impulsar una vida mucho más humana y para indicar caminos de humanización de la historia. Y humanización bueno, pero alguien desde fuera dirá, bueno, pero es evidente que la Iglesia Católica está basada en Jesucristo. Pero usted insiste en que hay que... sí, que hay que volver a Jesús. Hay que volver. Sí, yo estoy convencido de que en estos momentos no hay una tarea más urgente en la Iglesia que la de volver a Jesús. Y cuando hablo de volver a Jesús, estoy tratando de decir que la tarea urgente consiste en centrar con mucha más verdad y con mucha más fidelidad la religión cristiana en la persona y en el proyecto humanizador de Jesús. ¿Y eso significaría, digamos, un cambio notable? ¿Un cambio renovador? Sin duda. Sin duda. Yo, cuando uno se acerca a la figura de Jesús y luego lee la historia de la Iglesia, ciertamente el cristianismo que nosotros conocemos de estos 20 siglos no es la mejor versión cristiana que se puede ofrecer, ni mucho menos. Yo creo que nuestro cristianismo, por decirlo de manera sencilla y breve, está muy condicionado, primero por la metafísica griega, que es la que ha condicionado toda la teología doctrinal. Aristóteles, sobre todo. Y en general, porque el platonismo ha tenido mucho que ver también. Y segundo, el derecho romano. Y el derecho romano en cuanto a la estructuración de la Iglesia y la metafísica griega en cuanto a la concepción doctrinal son dos factores que condicionan mucho el cristianismo que ha llegado hasta nosotros y que yo creo que solo la recuperación de la experiencia primera y del mensaje auténtico de Jesús y de su persona es la que puede ofrecer hoy una versión del seguimiento a Jesús mucho más evangélica, más auténtica y sin duda mucho más atractiva. Sí. De todos modos, en estos tiempos en concreto, ahora que usted se dirige, y la Iglesia de este momento da la sensación, vista
no sé si desde fuera o vistas simplemente, como si en la Iglesia hubiera ahora cierto nerviosismo y no sé si podríamos hablar de cierto miedo incluso. Sin duda, claro, bueno, los datos, los sondeos, las encuestas que se vienen haciendo hablan de un declive, una decadencia, bueno, se utilizan muchos términos, pero lo cierto es que se está viviendo, al menos en Occidente, una crisis muy profunda en el cristianismo. Y eso, y hasta es razonable, provoca en primer lugar reacciones de autoconservación, reacciones de unas actitudes autodefensivas. Entonces, creo que en estos momentos corremos el riesgo de actuar por instinto de conservación, pero no motivados por el Espíritu de Jesús. Sí, sí. Ese es uno de los riesgos claves, ¿no? Pero que más o menos como si la Iglesia y la religión fuera como una contra a la sociedad actual. Bueno, se está haciendo ese tipo de análisis, ¿no? Todavía Claude Agence, que ha sido portavoz de la Conferencia Episcopal Francesa, pues decía que es peligrosísimo lo que está ocurriendo, ¿no? En ciertos sectores se está presentando y se está tratando de vivir la fe como una contracultura y se está haciendo de la Iglesia una especie de contrasociedad. Naturalmente, esta actitud, vamos a decir, combativa, donde a veces incluso la condena del mundo moderno se está convirtiendo pues, en todo un programa pastoral y casi el único. Evidentemente, desde esa actitud difícilmente se puede anunciar la buena noticia que supone Jesús. Para preparar esta conversación con usted, además de este libro, he leído también otras cosas, otras conferencias que ha hecho y que ha dicho y que ha escrito. En ella se encontraba también, exponía usted distintos testimonios. Uno de los que más me han parecido significativos es el del cardenal Martini. Sí, ¿no? Un señor ya, bueno, que con sus años se reflexiona, como dice que ha tenido muchos sueños respecto a lo que él ha querido conseguir, pero que en este momento ya está en otra circunstancia. Es uno de los testimonios que yo suelo aportar como signos del pesimismo y la preocupación que hay en estos momentos, ¿no? Este hombre en estos momentos, ha sido papable, es el cardenal de... Se habló de él, ¿no? Mucho, se habló de él mucho, sí. Yo le tuve de rector en el Instituto Bíblico de Roma, en aquellos tiempos. Bueno, este hombre está ahora enfermo, está con un Parkinson bastante avanzado y efectivamente dice los sueños que él tenía de una renovación que no se han visto realizados, ¿no? Pero no nos podemos resignar, o sea, yo no me resigno a que no se pueda construir la Iglesia de una manera más fiel a la persona y a la experiencia de fondo que pone en marcha Jesús. Bueno, y eso, con ese pesimismo del que hablamos y con esa, digamos, reacción hacia la autodefensa, ¿es posible esta renovación? Bueno, esas son las preguntas, ¿no? Es decir, la Iglesia tiene en estos momentos el vigor espiritual que se necesita para desencadenar una auténtica conservación, una auténtica conversión a Jesús. Pues yo siempre digo, la Iglesia, todo el potencial de la Iglesia está en la figura de Jesús. Una Iglesia hoy sin Jesús no tiene atractivo. Lo que de verdad puede tener atractivo y puede generar una verdadera renovación de la Iglesia es, lo digo así, es solo Jesús. Y cualquier intento de avanzar hacia el futuro, desviándonos del proyecto de Jesús y alejándonos del Evangelio, no será creíble y no tendrá éxito a la larga. Sí, sí. Porque estamos, en la medida en que nos encerramos en posturas de tipo conservador, estamos corriendo el riesgo del que están alertando pues bastantes pastoralistas, ¿no? Podemos hacer del cristianismo una religión del pasado, cada vez más anacrónica y cada vez menos significativa para las siguientes generaciones. Y ir por ese camino de la conservación, del conservadurismo, es abocar la Iglesia hacia la extinción. En estas consideraciones que le digo que he leído, insiste también en lo que es, dice, la verdad y lo que es la mentira de Jesucristo. Incluso alude también a la escoria que se ha ido acumulando. Sin duda, 20 siglos son muchos siglos. Y evidentemente, cuando se trata de descubrir lo auténticamente que proviene de Jesús, pues se ve que hay muchas adherencias, ¿no?
Y yo estoy convencido, se ha solido hablar estos años, ¿no?, de que necesitamos un nuevo concilio. Hoy se dice ya que es difícil hacer un nuevo concilio, hasta por razones económicas es difícil, ¿no? Bueno, lo primero que yo pienso es que en la Iglesia nos tenemos que hacer, tenemos que tener la suficiente valentía para hacer una auténtica revisión a todos los niveles, para ver qué hay de verdad y qué hay de mentira en nuestros proyectos pastorales, en nuestra liturgia, en nuestros templos y en nuestras curias. Creo en ese sentido, lo he dicho más de una vez, que hemos perdido una ocasión única. Entramos en el nuevo siglo, en el siglo XXI, con grandes jubileos, mirando hacia el pasado, pero sin plantearnos, vamos a ver, dónde estamos, a dónde queremos ir y qué tenemos que hacer. Y esa revisión no se necesita. Para esa revisión no es necesario hacer un concilio. Basta que se organice bien, pero ponerle nombre a a nuestra mediocridad, por ejemplo, ¿no? Eso, y que tenía que anotar una frase suya que es poner nombre a nuestros pecados, dice exactamente. Claro, el primero, ¿verdad? la mediocridad. El segundo, el que nosotros somos capaces de vivir la religión católica, pero sin que los cristianos tomen en serio el seguimiento a Jesús. Otro pecado es la falta de compasión. Yo creo que mientras no pongamos la compasión en el centro, el gran mandato de Jesús es este: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Y yo creo que hoy en día la compasión no ocupa el centro del ejercicio de la autoridad. Tenía que anotar el punto ese de la compasión, pero y en este momento, incluso dentro de las virtudes, yo no sé si la compasión tiene buena prensa, digamos. No, la compasión, vamos a ver, yo utilizo la palabra compasión y no la misericordia. Ya. En primer lugar, porque la misericordia tiene connotaciones más del que hace misericordia de arriba abajo, ¿no? Solamente el que está en un plano superior lo hace. Compasión es otro término distinto, que es padecer con el que sufre, ¿no? Y tiene mala prensa la compasión, o sea, no es un valor en estos momentos. Y sin embargo, la compasión tal como aparece en Jesús es esto que voy a decir brevemente. Se trata, en primer lugar, yo suelo hablar también de compasión activa y solidaria, ¿no? No es unos buenos sentimientos paternalistas, no. La compasión significa estas tres cosas. En primer lugar, saber interiorizar el sufrimiento ajeno. No defendernos en la indiferencia, sino hacer que el sufrimiento a mí me afecte, a mí me duela. Dejarnos afectar, el gran pecado de esta sociedad es la indiferencia ante el que sufre. Bueno, segundo, reaccionar. Ese sufrimiento interiorizado se tiene que convertir en un principio de acción. Nosotros no podemos organizar la economía, la política, etcétera, al margen de las víctimas, como si fuesen, bueno, pues eso, las consecuencias colaterales, ¿no? No. El sufrimiento es intolerable. Y eso provoca en el que vive desde la compasión un estilo de vivir mucho más sensible y más abierto al que sufre. Y por último, ese estilo de vivir, John Sobrino hablaba hace años del principio misericordia. Ese estilo de vivir luego se concreta en compromisos, en acciones, en gestos que siempre van orientados a erradicar el sufrimiento en el mundo, o si no, por lo menos a aliviarlo. No se puede permitir que hoy, por ejemplo, pues los mercados, las finanzas, todo funcione con el gran motor del lucro, sin tener en cuenta que en un día, estos son los últimos datos que ahora en octubre ha dado la ONU, ¿no? En un día se calcula que mueren más de 25.000 personas de hambre. Y nosotros somos capaces de vivir la religión católica, de sentirnos una sociedad progresista, democrática, el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar, absolutamente indiferentes a que están viniendo al mundo millones de niños para no llegar ni siquiera a los 5 años. Esto es una crueldad, es un disparate, y somos capaces de convivir con esto. Entonces, recuperar la compasión sería un paso enorme, porque incluso utilizamos el término de la justicia, pero claro, la justicia la imponen los poderosos,
Y siempre esa justicia termina beneficiando a los que tienen más poder y dañando a los que tienen menos poder. En esos escritos esta, digamos, esta esencialidad de la compasión dentro de Jesucristo la apoya en la explicación también de varias, no una parábola, sino de varias de las palabras. Claro, ha aludido al hijo pródigo, bueno, el dueño de la viña, bueno, todos esos, ¿no? Sí, sí. Varias de ellas. Que eso es muy importante, porque yo creo que se puede, y hay que decir, que para Jesús, Dios, el misterio ese que nos desborda y se nos escapa a todos, es fundamentalmente compasión. La manera de ser de Dios es la compasión. Dios nos mira con compasión. Su reacción ante las criaturas es desde la compasión. Y eso para Jesús es fundamental. Y cuando Jesús habla de que está llegando Dios, el reino de Dios, hay que cambiar y hay que creer en esta buena noticia, está diciendo esto. Jesús le vive a Dios como una presencia buena, luego la llamará Padre, una presencia buena que está tratando de abrirse camino entre nosotros para hacer la vida más humana, para realmente empujar la historia hacia un mundo más humano, más sano, más amable, más dichoso para todos, pero siempre esto, empezando por los últimos. Y eso le iba a decir, otro de los conceptos. ¿No? Hay que atender y tener como objetivo y como punto de referencia los últimos. Los últimos. En el sentido de los últimos serán los primeros. Esos son los gritos subversivos de Jesús, que para mí es el gran indignado. En realidad, hoy está ya, el 15 de mayo, ¿no? 15 de mayo, los indignados. Jesús es un verdadero indignado. Y el Evangelio está lleno de esos gritos. Los últimos han de ser los primeros. Y eso es así. Y mientras los últimos no sean los primeros en nuestra atención... Pero hacer eso es un cambio fundamental. Sí, es fundamental. Es empezar a humanizar la vida. Y eso es lo que no queremos hacer. Pero para mí, esta crisis es un gran signo de los tiempos, que nos está diciendo no se puede vivir de cualquier manera. Incluso si seguimos por este camino de pensar solo en nuestro propio bienestar, al margen de cómo vaya el resto de la humanidad, se termina viviendo de una manera que no es posible. Y los últimos, en definitiva, los pobres. Siguen siendo los últimos. Los pobres. Bueno, los últimos son primero los hambrientos, los que no tienen ni siquiera esperanza de vida en el momento de nacer. Es cruel estar por África. Ahora he estado en contacto con una persona que lleva 47 años en Somalia, una mujer acostumbrada a ver la miseria, ¿no? Me contaba la dureza que ha supuesto para ella en estos momentos el ver en Somalia cómo los niños se les iban muriendo, pero se les iban muriendo porque no llegaba mínimamente algo de suero, algo. Esto es terrible. Esto solo se puede soportar cuando nosotros nos envolvemos en las estadísticas, pero no vemos el sufrimiento, no vemos. Entonces, una humanidad de espaldas a todo ese sufrimiento, pretendiendo disfrutar de un poco más de bienestar, Jesús utilizaría este lenguaje, es una humanidad imbécil. Porque Jesús ni siquiera utiliza un lenguaje moral para hablar de estos disparates, ¿no? Sino que utiliza se trata de un rico que tiene una gran cosecha. Entonces se plantea, ¿qué haré? Y no se le ocurre distribuir o ver en los que... No, dice, ya sé lo que haré. Destruiré mis graneros y construiré otros, más graneros y más grandes. Y esa es la lógica de los países del bienestar, que seguimos construyendo y acumulando poder tecnológico, acumulando poder económico, pero esto conduce a una humanidad absolutamente cruel. Pero entonces, si hemos definido así a los últimos, los primeros serían somos nosotros. Sí, los ricos, los poderosos. Sí, ¿no? Los poderosos. Bueno, indudablemente los que están en este momento, cada vez la riqueza se ha acumulado en menos personas. Y los centros de poder financiero y los centros económicos somos los primeros. Detrás estamos nosotros, Estamos nosotros. Nosotros pertenecemos, personalmente cada uno verá dónde está,
pero nosotros pertenecemos a las primeras sociedades, las sociedades de la abundancia, de eso no hay duda. Y vamos a tener la suerte de vivir una crisis que nos puede humanizar. Hay otro concepto al que debemos, antes de que se nos vaya el tiempo, también prestar atención. Le digo un concepto que está bastante extendido en los escritos últimos que he leído suyos, y es el perdón. El perdón, sí, me parece importante además. Yo suelo hablar siempre, en el horizonte hay perdón. Y eso es importante. Para Jesús, Dios, fíjate, cómo veía Jesús amanecer. Él le sale en las conversaciones, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Para Jesús, Dios no es propiedad de los buenos. Dios es amor increíble, Dios es compasión y Dios siempre está ofreciendo el perdón. Y de eso no hay que dudar. Y yo, de verdad, que creo, y muchas veces suelo terminar alguna ponencia con este mensaje, ¿no? Dicho a todos, yo estoy convencido de que hay muchas personas que no pueden vivir al nivel moral que les estamos exigiendo desde las religiones y desde la sociedad. Pues yo quiero decir a todos lo siguiente, ¿no? Cuando os veáis realmente, incapaces de vivir de una vida moral, y cuando la sociedad nos comprenda y nos comprendamos desde la Iglesia, Dios os está comprendiendo. Y cuando nadie os perdone vuestra indignidad, sentid que Dios está perdonándoos. No lo merecéis, no lo merecemos nadie, pero Dios es así. Dios es así. Volvamos otra vez, ya que nos queda poco, a la realidad. Ha comentado, cada vez hay más últimos y menos primeros, pues y cada vez están más distantes. Sin duda. Entonces, es decir, hay que volver a los primeros, pero habrá que preparar caminos, habrá que preparar, no sé si etapas intermedias, no sé si... Hacer una conversión de la humanidad no es cualquier cosa. Pero yo sí que creo que estas experiencias, como la que estamos viviendo, de que no se puede estructurar la economía de cualquier manera, al hombre le van a hacer pensar. No se va a poder vivir de cualquier manera. Por otra parte, nos estamos cargando el planeta, ¿eh? Esa es otra, que no quiero ahora abordar eso, ¿no? Pero ciertamente lo que no se va a poder hacer es ir progresando sin que no haya una revolución de las conciencias. Hay que cambiar los hábitos de vida. En este momento el asunto económico no se va a resolver con técnicas que nos traigan los economistas, porque va a requerir nuevos hábitos de vida. Tenemos que aprender a vivir de manera más sobria y con menos cosas. Y por otra parte es que la experiencia nos va a ir diciendo que solo con acumular cosas, con acumular consumo y poder tecnológico, la humanidad no es más dichosa. Va creando, solo progresamos creando más problemas. Entonces el asunto es de una gravedad, pero yo creo que cada vez se va a ver con más claridad que para avanzar hacia el futuro no basta ya la tecnología, la ciencia no tiene conciencia, la tecnología no tiene compasión y va a ser necesaria una conversión de actitudes. Alguien pensaría que está lanzando un mensaje optimista sobre la realidad. Yo no soy optimista a corto plazo, pero sí tengo esperanza. Y tengo esperanza en el hombre porque tengo esperanza en Dios. O sea, yo creo que la realidad última nos está atrayendo a luchar contra todo lo que hace daño al ser humano y a la creación entera, y creo que el misterio último de la vida nos va llevando a unos ritmos que no son los de la biografía, unos ritmos que son mucho más amplios que la pequeña biografía de cada uno de nosotros, pero yo creo que la humanidad está en buenas manos. Yo no creo que estamos solos. Yo creo que la humanidad, yo tengo signos suficientes como para defender de manera razonable que la humanidad no está sola y que está en buenas manos. Pues José Antonio Pagola, muchísimas gracias por estas explicaciones y por estas perspectivas que nos ha dado. Gracias a ti. A ustedes también, muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar. Otras personas estarán también con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.